Señor presidente del Consejo de Ministros, gracias por recibirnos en Palacio de Gobierno. No, qué ocurrencia, bienvenido. Quería comenzar por algo que me pasó personalmente, una experiencia que no me la han contado. La viví ayer. Fui a Huachipa a la instalación de una primera piedra, de un evento que me invitaron unos amigos. Un infierno, ministro. O sea, una mezcla entre que la Ramiro Prealé está abandonada, ¿no es cierto? La ampliación de la Ramiro Prealé y las obras de reconstrucción no se han hecho. Entonces, moverse en una zona que es un centro comercial, industrial, donde viven cientos de miles de personas, o sea, no hay derecho que un año y meses después las cosas sigan así. Sin duda, por eso es que el ministro Trujillo ya ha estado en la zona visitando y recorriendo para ver qué medidas rápidas puede tomar. Pero en concreto, o sea, por ejemplo, ha habido la discusión sobre que si se siguen los procedimientos de ley, lamentablemente estos toman muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y con el miedo que tienen muchos funcionarios a ser procesados por actos de corrupción, nadie quiere tomar decisiones. Efectivamente, son procesos engorrosos. El objetivo es bueno, la intención es buena, los recursos están allí, pero no podemos agilizar. Por eso es que estamos en una coordinación estrecha con la Contraloría, con la propia Fiscalía, para ver que los mecanismos que nosotros vamos a hacer, simplificando procesos que se duplican además, ¿no? Muchos procesos que se duplican, simplificar eso y después pedir el apoyo de la Contraloría para que el sistema de control no se debilite, pero al mismo tiempo el rigor tampoco frene. ¿Ustedes no le tienen miedo a tomar una decisión como decir, lo de Talara no va? Por ejemplo, porque no es solo que nos está costando una millonada, sino que además nos estamos endeudando. Los cálculos, bueno, hay varios cálculos que se hacen, pero cualquiera que sea el menor, que es 5.400 millones de dólares, es una cifra altísima. Pero que vamos a ver lo recurrente, qué es aquello que sirve como el oleoducto, por ejemplo, qué hay que hacer con el oleoducto. La vamos a mejorar, la vamos a cambiar, ¿qué es lo que nos cuesta eso? Tenemos que tener un informe mucho más detallado. Y el tema de la refinería ya está en marcha, o sea... Claro, pero el problema es si es una prioridad o no, porque también el argumento, o sea, en determinado momento la discusión con la Interocéane que ya está en marcha y al final nos gastamos plata que no nos sobraba, ¿no? Digo, ya está en marcha, hay que evaluar cuál es la importancia de ese proyecto frente a las necesidades que tenemos. Y si la conclusión fuera, hay que parar esto. Ahí paramos, no tenemos ningún problema. ¿No le tienen miedo a esa decisión? Yo no sé si ustedes son conscientes de la enorme responsabilidad que tienen en este momento. La gente les ha transferido lo que le queda de fe. Es obvio que estamos en una situación bastante movida, pero yo quiero decirle de frente a nuestra población que confíe, o sea, dennos los primeros 100 días y nosotros vamos a dar cuenta a los 100 días de qué es lo que estamos avanzando. Estamos trabajando a la velocidad día y noche, domingos, sábados, estamos tratando de recuperar. Y eso en realidad para nosotros no representa un sacrificio, sino una responsabilidad a ese 70 o 80% de apoyo que tiene el presidente Vizcarra y que obviamente eso es su compromiso. ¿Ustedes han contemplado, por ejemplo, la posibilidad de restituir a la doctora Julia Príncipe y a la doctora Catherine Ampuero como procuradoras? Como un gesto, digamos, de... No hemos pensado en nombres personales, pero lo que sí tenemos una posición muy clara, muy firme de una lucha frontal contra la corrupción. Y lo que queremos es mucho más que personas o individualidades que son sin duda valorables. Lo que queremos es fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, de Contraloría, del Poder Judicial, de las Procuradurías y darles el espacio que corresponde. El Ejecutivo le corresponde ayudarlas, fortalecerlas, no meterse en ellas ni interferir en lo absoluto. No es parte de la conducta del presidente Vizcarra y del gabinete.
Por eso es que estamos trazando una agenda de trabajo de lucha contra la corrupción, que lo vamos a trabajar igualmente con estas instituciones que acabo de nombrar, al más alto nivel. O sea, el compromiso del gobierno es no van a interferir en la lucha anticorrupción, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Nosotros más bien vamos a reforzar la institucionalidad, vamos a alentar a la institucionalidad que tiene todo nuestro aliento y nuestro respaldo desde el punto de vista de recursos para hacerlo. Y el presidente Vizcarra va a encabezar esta lucha contra la corrupción con toda su fuerza. Eso lo hemos hablado en el Consejo de Ministros. Nosotros podemos perdonar alguna falla por ahí de algunas cosas, pero no corrupción. No corrupción. Tenemos que empezar nosotros dando el ejemplo. De tal manera de que una de esas maneras es institucionalizar esta lucha, no personalizarla. Y estoy seguro que como la doctora Príncipe, como la doctora Ampuero, como muchas personas valiosas que han participado de este proceso, con toda seguridad en su momento seguirán participando. Hablemos del fujimorismo. Muchos los acusan, es más, de los propios sectores afectados de Peruanos por el Cambio con esta modificación que ha habido con la salida de Pedro Pablo Kuczynski, de que ustedes tienen una alianza con el fujimorismo, y en particular con qué, bueno, porque ahora fujimorismo, digamos, tiene versiones, ¿no? Con Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, yo, mira, en este escenario político que nosotros tenemos, hay muchos fantasmas, ¿no? Entonces, uno de esos fantasmas es el fujimorismo, otro fantasma es la izquierda. Entonces, en este país lo que se ha perdido, ¿no es cierto?, es el hecho de la racionalidad política. La racionalidad política implica que todos los políticos, cualquiera que sea nuestra posición política, tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Entonces, cuando me ven dialogar con alguien de fujimorista, es fujimorista. Si vamos por el lado de la izquierda, es de la izquierda. Y a nuestro gabinete lo han lanzado por la izquierda, lo han lanzado por el fujimorismo, lo han lanzado por el centro. Eso es natural, es casi un deporte hacer una evaluación de esa naturaleza. Conclusión, nosotros no tenemos ningún pacto, ningún acuerdo implícito con ninguna de las organizaciones. Es decir, la decisión de nombrar ministros, por ejemplo, que haya una ministra que es públicamente militante del Frente Amplio, no tiene que ver con ningún pacto con el Frente Amplio. Ninguno. Por eso es que no me asombra, pero sí me llama la atención que mis amigos del Congreso, cuando se nombra a una persona que supuestamente le encuentras vínculos y que haya tenido. ¿Por qué va a ser un delito que alguien tenga una posición política? No la tiene, ¿no es cierto? Pero que esa posición política o esa simpatía política que la tuvo o la tuvo en el pasado, hasta la puede tener ahora, no influye en las posiciones muy claras de políticas de gobierno que nosotros tenemos. Entonces, no me asusta, al contrario, si es un país democrático, debemos ser tan democráticos de aceptar que nosotros tenemos la libertad de elegir a cualquiera de los profesionales que consideramos. Y yo y el presidente Vizcarra hemos visto dos condiciones básicas. Uno, su solvencia técnica para la cartera que se le quiere encargar, y lo segundo, la disponibilidad y el compromiso que va a tener un ministro con el estilo de trabajo que queremos implementar y el compromiso con el país. El resto de su pertenencia política no nos interesa, porque somos lo suficientemente equilibrados y maduros como para pensar que el ministro tal que tiene una tendencia del Frente Amplio, como lo hacen a Liliana la Rosa de Inclusión Social, ¿no? Se han preocupado porque es un sector que supuestamente en la inclusión social tiene que ver el contacto con la población, los recursos que vamos a ayudar. Entonces eso va a ser para campaña política. No. Yo veo a la ministra o ministro, cualquiera que sea que utilice recursos en función a intereses particulares o políticas, ese mismo día sale. Sale.
Pero entonces puede estar tranquila la gente. O sea, estamos eligiendo gente que más allá de su pertenencia Pero política. hay algunos que parecen no estar tranquilos con este cambio. A usted lo han acusado de ser socio de Barata, de ahí hay, o sea, ha habido acusaciones de estar casándose con el fujimorismo, con la versión Keiko del fujimorismo, de haber hecho una alianza espuria con la izquierda. Ahora están acusando al ministro de Defensa de ser prácticamente un agente de Montesinos y de haber, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay gente que se resiste a aceptar que han perdido el poder? Tremendamente, tremendamente. Pues somos un país donde todavía tenemos la crisis política. Entonces nos asusta el hecho de que tú tengas una persona al frente que tenga determinada opción política o como tú dices, el general Huertas, o sea, ha mostrado hasta el cansancio que es una persona que no ha tenido estas cuchipandas, ¿no? con Montesinos. Ha sido parte de un proceso, ha tenido un juicio, el juicio lo ha librado no solamente de responsabilidad, sino lo considera como una víctima más de todo este proceso. Entonces, nosotros pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que no se resigna a haber perdido el poder. Hablemos claro. Yo pienso que sí, porque está viendo que es un equipo de trabajo que no... Esto es un nuevo gobierno. Claro, es un gobierno, es un gobierno que ha pensado con el presidente Kuczynski, ¿no es cierto? Pero ha habido este impasse, hay el recambio, pero es un cambio de presidente con estilo, con formas diferentes, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros lo que vamos a complementar es un periodo de gobierno elegido. Y el 28 de julio del 2021 estamos entregando esto a quien gane y tome la posta, ¿no? Entonces la gente tiene que quedarse tranquilo. Nosotros hemos entrado a trabajar, trabajar y trabajar. No hemos entrado a confrontar. Nosotros estamos contestando casi nada de lo que... salvo precisiones, ¿no? Oiga, Villanueva Barata, tengo que salir a aclarar pues algo, ¿no es cierto? Entonces, al resto de ministros, yo y el presidente de Vizcarra los vamos a proteger mientras están trabajando las 24 horas. Porque los hemos elegido conscientemente de que estamos eligiendo el equipo que queremos. Que puedan haber otros profesionales con solvencia igual o mayor que ellos, probablemente. En todo equipo tú eliges cuál es el que quieres para la derecha, para la izquierda, para puntero mentiroso o para los goles, cualquiera que sea. Entonces, yo quiero que la gente sepa que nosotros no tenemos ninguna posición ante nadie, ¿no es cierto? Si los de afuera, por alguna circunstancia, lo tienen, ¿no es cierto? Ellos sabrán por qué lo tienen, pues, pero no vamos a perder el tiempo nosotros. Algo que ha llamado la atención, ministro, es lo que ha ocurrido en San Marcos en las últimas horas. Los estudiantes de estudios generales muy mortificados, muy molestos, han tomado la ciudad universitaria. Y la han tomado porque están hartos de que no los escuchen, de que los problemas sigan. Y la reacción que ha habido es que el Consejo Universitario ha solicitado la intervención de la policía, ha habido represión y eso, es decir, ha dado la impresión de que el gobierno se contradice, se inaugura diciendo vamos a tener diálogo y le meten bombas lacrimógenas a los chicos para después dialogar con ellos. O sea, la preocupación de los jóvenes sobre su decepción de cómo se manejan las cosas sin diálogo, la comparto. Y la comparte el presidente. Por eso es que nuestra herramienta fundamental es el diálogo. Pero eso tenemos que ir haciendo, y te voy a dar pequeñas señas de cómo hemos resuelto ya rápidamente algunos elementos de huelgas y paros que podrían costarnos mucho con diálogo. Pero en este caso específico de San Marcos se ha dado, en mi opinión, el rector de la universidad debió abrir las puertas del diálogo, pero bueno, es su decisión allí.
Y la policía no ha intervenido para hacer una gran represión del asunto, sino que en estos casos, a pesar del fastidio que pueden tener los jóvenes, pero va a ser en todos los casos, tenemos que empezar a tener autoridad en este país de tal manera que no se nos desborde. Por ejemplo, cualquier huelga te toman las carreteras, te toman las plazas, te toman los locales, así no vamos a poder resolver los problemas. Entendemos la ansiedad de resolverlos, pero déjenos un poquito más de oxígeno para poder resolver. Claro, el problema es que lo que ocurre normalmente detrás de esos conflictos es que la gente reclama, no le hacen caso, la pelotean, vienen a Lima, tienen que hacer trámites. Más ahora se ha mostrado la función de los congresistas que se ponen en el medio, ¿no es cierto?, para intermediar reuniones. Yo tengo una experiencia desde la radio, todos los días recibo gente que viene a que la entreviste para que la reciba algún ministro para resolver algún problema. Al final la gente toma las carreteras, mueren 3 o 4, les prestan atención y resuelven lo que pidieron al comienzo. Es decir, que si estuviera empezado por el diálogo, nos hubiéramos ahorrado huelga, paro, bloqueo, desgaste y desmoralización. Sentimos tanto que el presidente Vizcarra y yo somos presidentes regionales que hemos pasado la misma situación. O sea, hemos venido a Lima a hacer un tour por cada ministerio, a ver si lo reciben o no reciben con nuestros proyectos, los alcaldes. Y es el mismo problema con los estudiantes, con los profesores, con los pescadores y todas esas cosas, porque la gente no encuentra una autoridad que les escuche, ¿no es cierto? Han encontrado autoridades que solamente saben hablar y hablar y hablar, pero no escuchan. Acá tiene que ser al revés. Los ministros nuestros tienen que escuchar, escuchar, escuchar. Por ejemplo, a los chicos estos de San Marcos, que yo creo que son representativos de un sentimiento que hay de muchos estudiantes. O sea, nos llenamos la boca con que la educación es la que nos va a liberar, ¿no es cierto?, del atraso y la que nos va a convertir en un país del primer mundo. Y maleteamos nuestra educación. Y eso es lo que están reclamando estos chicos. Educación de calidad es lo que quieren. Lo que te estoy diciendo es que comparto esa preocupación. Tanto compartimos que nosotros, por ejemplo, estos días atrás ha habido la propuesta de paro de los profesores. El sector encabezado por Pedro Castillo Terrones. Pedro Castillo Terrones. Entonces, ¿qué se ha hecho en la directiva que tenemos así, pero seguir fielmente? Dialogar. Entonces el ministro se ha llamado, ha conversado con el SUTE central, ha conversado con los profesores regionales, porque tenemos que escuchar a todos. Si uno pudiera resumir el mensaje que ustedes están enviando al país, es algo así como: dennos la oportunidad de probar que las cosas pueden ser diferentes. Yo estoy absolutamente convencido que más allá de las diferencias que podemos tener políticamente, hay coincidencias y a nosotros nos interesan las coincidencias. Y es más, estamos diciendo que podemos empezar a crear un manejo político de acá para el futuro, creando agendas políticas entre el Congreso y el Ejecutivo. Y entonces se dice, pero ¿cuál es esa forma mágica? Si la aceptará Fuerza Popular, que les asusta Fuerza Popular, ¿no? Fuerza Popular, el APRA, la izquierda, los ven como unos trogloditas ahí. Yo sí veo, con toda honestidad, me digan ingenuo, me digan lo que quieran, por conversar, sí veo que podemos entenderlos, ¿no? Pero tal vez los acuerdos más importantes que haya que tener no sean necesariamente con los partidos políticos que han demostrado tener muy poca representatividad social. O sea, por ejemplo, en los conflictos sociales, y uno tiene esa experiencia como periodista, lo que no hay son partidos políticos. Entonces uno se pregunta cómo representan al país en el Congreso si en la realidad no están. Entonces, tal vez un acuerdo más importante que con los partidos sea con la sociedad real, ¿no? Qué bueno lo que tú me dices, qué bueno. Ese es el escenario que nosotros tenemos y te lo voy a escribir, ¿no es cierto? Cuando el presidente Vizcarra dice, vamos a hacer un pacto social en este país, lo que está diciendo es, primero vamos a tener el diálogo desde las comunidades, como las comunidades nativas amazónicas que están metidos ahí en lo profundo de este territorio. Y ayer yo he estado trabajando con ellos acá, con los sapos de la Amazonía.
antes que empiecen otra vez los reclamos justos que tienen, absolutamente justos, y nos hemos comprometido a ir allá a revisar. Porque les hemos aceptado ayer acá, porque han estado acá, no porque les hemos pedido. Pues yo le dije, nosotros vamos a resolver allá. Entonces, lo que quiero decir, el diálogo es con las comunidades, con los gobernadores desde el distrito, la provincia, la región, ¿no es cierto?, en la estructura de gobierno, con las organizaciones campesinas, sindicatos, con todo. Estamos conversando con todo. En 6 días estamos, si yo les pusiera un inventario de nombres, es increíble lo que estamos haciendo, pero no nos hace presentarnos como sacrificados. Estamos haciendo con un gusto enorme y un aliento enorme. Para ser honestos, lo que habría que decir es que no nos debería sorprender que estén haciendo lo que hay que hacer, digamos, y lo que hace rato había que hacer. Pero el sentido común te dice eso. Por eso, si tú quisieras defender al gobierno del presidente Vizcarra, es el gobierno del sentido común. No es el gobierno de las grandes teorías de la Conde. Ahora, yo quisiera... Pero déjame terminar. Entonces, en este mundo real, que no estamos descubriendo la pólvora, sino que somos provincianos gobernando, sabemos lo que es provincia y por eso tenemos que traer la provincia también al país. Mirar Perú desde las provincias, no solamente desde Lima. En ese escenario tenemos los partidos políticos y en ese escenario tenemos un Congreso. Y ese Congreso tiene que aprobarnos las leyes, ese Congreso tiene el cronograma para aprobar los presupuestos y las normas y necesitamos conversar con ellos. No, lo que pasa es que hay un diario que yo les explico todo este detalle que estoy dando y solamente ahí se va a conversar con los fujimoristas o con los políticos en el Congreso. Con los políticos en el Congreso, pero de preferencia con los fujimoristas. Pero es que los periodistas son traviesillos, pues entonces uno les conversa y agarran la palabra nada más para... Pero está bien, nosotros yo no me molesto. Yo solo quiero terminar esta entrevista. Sí. Pero no sé qué nos pasó ahí. Algo nos pasó, se metió un fantasma. Se metió un fantasma, no sé si podemos recuperar. Ha sido una conversación esta mañana extraordinariamente amable, creo yo. Y yo les digo sinceramente, si la mitad de las cosas que me ha dicho César Villanueva esta mañana ocurren, vamos a tener un país distinto. Vamos a tener relaciones absolutamente distintas entre una sociedad que está harta de que no la atiendan, de que no resuelvan sus problemas y sobre todo de que no le escuchen, porque eso es algo que me dijo César Villanueva esta mañana. El gran defecto que se ha tenido en el Perú en los últimos años es que se ha ido a hablar a la gente y no a escuchar a la gente. Es algo indispensable, algo que todos los políticos deberían comenzar por hacer. Pero vamos a ver, vamos a estar mirando, señor presidente del Consejo de Ministros, y cumpliendo con nuestro trabajo.